Bien, para poder seguir desarrollando la teoría de campo cristalino aplicada a los compuestos de coordinación, vamos ahora a ver qué sucede con la interacción de los orbitales D en una geometría tetraédrica. Ya comentamos que en el caso de los compuestos de coordinación hay varias geometrías. Si bien empezamos con la octaédrica porque permite que su distribución de ligantes pueda ser también acoplada a lo que es el sistema cartesiano, tenemos que seguir tomando como referencia ese mismo sistema cartesiano, pero ahora en la geometría tetraédrica. ¿Cómo se construye un tetraedro alrededor de ese sistema? Imaginemos nosotros lo que es el sistema cartesiano con sus tres ejes, el eje Z, el eje X y el eje Y. Y se construye un cubo alrededor. El tetraedro, y eso es importante verlo, ahora se encuentra en las esquinas alternadas de las dos mitades de lo que es ese cubo. Veamos nosotros, y aquí tenemos el caso de los 5 orbitales D. Si nosotros colocamos aquí y acá y en forma alternada los otros puntos de lo que son los vértices ahora alternados pero de la mitad inferior, estamos construyendo un tetraedro. Vean ustedes, 1, 2, 3, 4. Claro, nosotros tendríamos hacia el centro de lo que es el cubo, pues lo que son las direcciones en las cuales se está construyendo ese cubo. Veamos qué está sucediendo con los orbitales D, porque si estamos considerando que hay un desdoblamiento del grupo de orbitales 3D, todavía considerando que estamos hablando de elementos de la tercera serie de transición, ¿cuáles son los lóbulos y por lo tanto los orbitales en los cuales el ligante va a tener esa repulsión? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el tetraedro, vamos a suponer que ahora estamos hablando de un ligante con su par de electrones aquí, el otro ligante con su par de electrones, el otro ligante con su par de electrones y el cuarto que va a tener también su par de electrones. ¿Cuáles son los orbitales con los que interacciona y hay mayor repulsión cada uno de los pares de electrones? Y nos damos cuenta que ahora no son aquellos que estaban en el caso del octaedro, sino son los otros tres que no interaccionaban con un efecto de repulsión. El caso del dz cuadrada, que es este orbital con sus dos lóbulos y su anillo de densidad electrónica, no tiene ninguna interacción, puesto que los lóbulos se están dirigiendo hacia lo que es el eje Z, y entonces este ligante y este ligante están lejos de este lóbulo, igual que estos ligantes están lejos de este otro lóbulo. Lo mismo sucede con el X cuadrada y Y cuadrada. Este ligante y este ligante no tienen ninguna interacción, y los que están también en la parte inferior tampoco la tienen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues ahora, aun cuando no sea directamente, son los orbitales y los lóbulos que están en medio de los ejes los cuales pueden manifestar una repulsión. Es decir, en este plano, que es el plano Z, Y, ¿sí? Porque ahora es el orbital, el eje Y, pues vamos a tener que este ligante que está aquí y este que está acá es el que tiene mayor efecto de repulsión. Y así lo vemos nosotros con los otros orbitales. Tal vez esta figura que tenemos aquí nos permite ver con más claridad qué es lo que está pasando cuando nosotros tenemos el conjunto de los 5 orbitales D. Y aprovecho también esta figura para poder establecer cómo en su conjunto los 5 orbitales D también están formando una esfera. Claro, aquí lo estamos viendo como estamos acostumbrados a veces a verlos en forma de lo que son lóbulos, pero son regiones de densidad electrónica, y en su conjunto los 5 orbitales D seguramente están formando esa esfera de densidad de carga. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tetraedro?
igual que tenemos en la figura anterior. El tetraedro está formado por lo que son estos ligantes sombreados, este que está aquí y el que está en la parte de atrás, que obviamente no está dibujado por ser representado una figura sólida. Si nosotros vemos, estos lóbulos que están sombreados son los que pertenecen al grupo EG, es decir, el DZ cuadrada con sus lóbulos superior e inferior, el anillo de densidad electrónica que no está señalado, y los lóbulos del orbital X cuadrada, Y cuadrada, que están a lo largo del eje Y y a lo largo del eje X. Aquí están 2, 3 y el que está en la parte de atrás. Entonces, ¿con quién está interaccionando ahora o quién está siendo repelido en mayor grado? Los ligantes que con sus pares de electrones están formando esa geometría tetraédrica. Pues lo están haciendo con aquellos lóbulos que están en medio de los ejes. Este que está aquí, este que está acá. Si nosotros tomamos este ligante, lo hace más directamente con ellos, aunque insisto, como medio lateralmente. Pero al final de cuentas, son ahora los lóbulos de orbitales que están en medio de los ejes que tienen ese mayor efecto de repulsión. De tal manera que en el desdoblamiento de los 5 orbitales 3D, vamos a tener nosotros, aquí le hizo falta uno, ¿sí?, una situación invertida. Ahora serán los orbitales del grupo T2G, específicamente el DXZ, el DYZ y el DXY, los que van a tener un mayor efecto de repulsión cuando se dé la geometría tetraédrica. Y ahora serán estos del grupo EG, que son el DZ cuadrada y el DX cuadrada, Y cuadrada, los que tienen poco efecto de repulsión y de interacción con los pares electrónicos de los 4 ligantes que conforman la geometría de tipo tetraedro. Esto es importante porque en el caso de la geometría octaédrica y la geometría tetraédrica son los dos únicos que agrupan a 3 y 2, y como nosotros veíamos en el caso del octaedro, estamos teniendo también un desdoblamiento de 3 y 2. Si nosotros vemos en el caso del octaedro, el grupo T2G es el que está menos impedido en sus lóbulos, y el grupo EG con DZ cuadrada, X cuadrada, Y cuadrada es donde se impide, porque coincide en esa dirección los ligantes y es donde se manifiesta el efecto de repulsión. Cuando nosotros vamos a la geometría tetraédrica, estamos hablando de una situación inversa. Coincidentemente ahora son los 3 orbitales que estaban antes en el octaedro los que van a tener mayor efecto de repulsión y mayor impedimento. Al final de cuentas, nosotros también tenemos un desdoblamiento de orbitales, y también a este factor de separación energética le vamos a llamar 10 dQ o delta cero. Son los dos únicos casos donde se le llama 10 dQ o delta cero con agrupación de 3 y 2, y en el octaedro de 3 y 2, invirtiendo los grupos. ¿Por qué es importante esto? Porque también en la geometría de tipo tetraedro se van a presentar compuestos de coordinación o complejos que desarrollan color. Y también puedo tener yo diferentes configuraciones. Puedo tener un electrón, y ese electrón ahora se va a acomodar preferentemente en orbitales del grupo EG, DZ cuadrada y DX cuadrada, Y cuadrada. Pero en la oscuridad posiblemente ese electrón esté presente ahí, tranquilo, sin que nadie
lo excite, nadie le dé energía para moverse. Cuando yo mi compuesto de la oscuridad lo saco y lo pongo en la luz, entonces el electrón dice, oye, pues ya tengo energía para moverme, para excitarme, y entonces el electrón va a venir y se va a colocar en alguno de los orbitales del grupo T2G. Pero eso ya lo comentamos, sucede en un segundo cientos o miles de millones de veces. Se excita, se desexcita. Mientras yo no tenga en una fuente energética que es la luz en este caso, porque esta diferencia de energía para excitar y desexcitar el electrón cae en la región visible del espectro electromagnético en la mayoría de los compuestos. Ya vimos en la presentación anterior que a veces esa energía necesaria para excitar el electrón va a la parte ultravioleta, y si va a la ultravioleta nos deja libre toda la gama de colores que componen la luz blanca. Vamos a suponer que para la transición electrónica se requiera poca energía, entonces no estamos en el visible, entonces estaremos nosotros en la parte de lo que es el infrarrojo. También puede darse el caso, si nosotros tenemos una transición electrónica que vaya a un pequeño número de onda o gran longitud de onda, entonces tendremos nosotros una absorción de energía en el infrarrojo. Y si la tenemos en el infrarrojo, también me está dejando libre lo que es toda la gama de colores del espectro electromagnético que compone la luz blanca. Y entonces el compuesto, ¿cómo será? También será blanco. Yo les quiero decir e insistir en que lo decíamos también en la presentación anterior, cuando se presenta un color es porque algo está sucediendo en una estructura química para que se requiera energía del visible, una parte del visible que pueda hacer que haya una excitación electrónica. En el caso de lo que son los compuestos orgánicos, nosotros veíamos el ejemplo de compuestos que tienen dobles ligaduras conjugadas. Claro, les quiero decir que los colores en la naturaleza no necesariamente vienen solo de esto. Puede ser una cadena que tenga algunas ligaduras conjugadas, pero que tenga otros grupos funcionales, grupos aromáticos, a lo mejor halógenos. En fin, los colores en la naturaleza se originan por estructuras a veces con varios grupos funcionales, y eso entonces nos da a nosotros la posibilidad que pueda absorberse parte de lo que es el visible y entonces generar el color. Nosotros hemos trabajado hasta ahora o hemos desarrollado ejemplos con configuraciones de 1, pero vamos a ver casos en donde los elementos de transición que forman compuestos de coordinación no necesariamente tienen un solo electrón en D. Ya sabemos que la química de coordinación y los elementos de transición específicamente los hemos definido desde los que tienen un electrón en D hasta 9 electrones en D, ya sea en su estado basal o en cualquiera de sus estados de oxidación. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante que consideremos que seguramente puede haber más de una transición cuando existe más de un electrón. Una configuración de 2, de 3, de 5, de 6 puede tener excitaciones con diferentes niveles de energía. A lo mejor yo tengo un cierto nivel de energía para el primer electrón y entonces me está absorbiendo aquí. Y una vez que el electrón se encuentra ahí, un segundo electrón de la configuración de 3, de 4, de 5 puede que me esté absorbiendo a mí acá. Y entonces tengo dos regiones en donde se está absorbiendo, parte del rojo y parte de lo que sería a lo mejor el verde. Y entonces, ¿cuál será el color del compuesto? Pues el color del compuesto será un poco el morado con lo que es el naranja y tal vez un poco el amarillo. Y entonces voy a tener diferentes colores en términos de esas absorciones que me permitan
que la energía que se está absorbiendo va a ser necesaria para la excitación electrónica de uno o dos electrones o más. Efectivamente, el color de los compuestos de coordinación y de las sustancias puede darse en términos de una absorción en diferentes niveles. Es más, si yo tengo tres absorciones, la primera aquí, pues esta no me está absorbiendo nada de lo que es la parte visible. Seguramente esa es de más energía. Se dará cuando ya haya yo excitado el primero, el segundo electrón, tal vez el tercero entonces requiera de esto, porque entonces el segundo electrón requirió de esta energía y el primer electrón requirió de esta energía. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque esta es una transición de menor energía cuando provoqué que saltara el primer electrón. Esta absorción es de menor energía porque es de mayor longitud de onda, de menor número de onda. Pero si el electrón, estando ya en el nivel excitado, requiere de que vaya un segundo electrón a excitarse, pues yo requeriré de más energía. Y entonces tengo una segunda absorción o una tercera. Esta no me afecta, y si solamente fuera esta, el compuesto sería blanco. Pero como estoy teniendo las dos anteriores, entonces mi compuesto será un poco índigo con azul y mezclado tal vez con amarillo y naranja, y entonces será un color y una tonalidad específica para ese compuesto. El color, ya lo dije en una presentación anterior, es realmente extraordinario y fascinante poder estudiar todo lo que origina el color en la naturaleza con compuestos orgánicos generalmente. No descarto que haya metales en algunos colores en la naturaleza, pero la mayoría en las plantas, en el plumaje de las aves, son a base de sustancias orgánicas. Y en el caso de compuestos de coordinación, sí, se da por sales de metales de transición o por compuestos de coordinación. Bien, menciono esto y rescato todo lo de la teoría del color, porque ahora que vamos nosotros a estudiar lo que es el caso de la geometría de tipo tetraédrico, también de aquí a acá hay una transición. Lo podemos manejar y seguir manejando con una configuración 3 de 1, un solo electrón. Le doy energía y entonces el electrón se va a colocar en orbitales en los que no hay tanto impedimento del par de electrones de cada uno de ellos. ¿Cuáles lóbulos son esos y cuáles orbitales? Pues los que están preferidos son en los que no interacciona, ya lo mencionamos, estos que están aquí. Pero cuando le doy energía, estoy forzando a que el electrón que estaba colocado en este lóbulo, ahora vaya, en este lóbulo, ahora vaya a lo que es un orbital, este por ejemplo, que está más cercano al par de electrones de este ligante y que tiene efecto de repulsión aquí. Y entonces el electrón otra vez no está conforme aquí porque ese efecto de repulsión le dice: oye, estás gastando energía, regrésate. Pero si yo lo sigo manteniendo con la fuente de luz, otra vez el electrón va, regresa, va y regresa. Y entonces hay absorción de una parte del espectro electromagnético en la región visible y se genera color. Al final de cuentas, nosotros tenemos en la geometría tetraédrica ese esquema o ese sistema que mencionamos, que puede ser construir un tetraedro en los vértices encontrados superior e inferior de un cubo. Aquí está la misma geometría que hemos visto, pero ahora el desarrollo y desdoblamiento de los orbitales es diferente. Insisto, coincide en el octaedro y tetraedro que se invierte el grupo T2G y el grupo EG. No sucede en otras geometrías como lo vamos a ver, solamente en esas dos hay esa inversión. El desarrollo de otras geometrías requiere un análisis de interacción de ligantes con los orbitales en los cuales vaya a haber ese mayor efecto de repulsión. Pero al final de cuentas, nosotros tenemos también
un cierto nivel de energía original en el cual vamos a tener, ¿sí?, una mayor o menor separación. Esa mayor separación va a hacer que para la transición yo tenga que aplicar más energía. Entonces me tengo que ir a la parte violeta, a la parte azul del espectro electromagnético, o tal vez hasta la ultravioleta. Pero si esta diferencia de energía es pequeña, entonces yo iré al amarillo, tal vez al naranja, tal vez al rojo, o inclusive al infrarrojo. Y si voy al infrarrojo, me deja libre toda la parte visible y el compuesto es blanco. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Introduciendo el desarrollo de la generación del color en compuestos de coordinación a través de la teoría de campo cristalino.